Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con historias reales con María. Active el botón de traducción a su idioma para entender la historia. La enfermera que se quedó. Isabel trabaja en una clínica pública en La Paz, Bolivia. Es una enfermera muy buena, pero esta noche está muy cansada. Su turno termina a las 10 de la noche. Son las 10 y ya quiere irse a casa. Pero hay un paciente en la sala. Se llama don Ernesto y tiene 82 años. Don Ernesto tuvo una operación pequeña hoy. Ahora está en su cama, con una frazada de hospital blanca sobre su cuerpo. La luz fluorescente de la sala es fría y fuerte. Don Ernesto mira el techo con ojos muy abiertos. Isabel camina hacia él. Le pregunta con voz suave: ¿Está bien, don Ernesto? El señor la mira. Dice con voz muy bajita: Tengo miedo de dormir solo. Isabel siente algo en el pecho. Don Ernesto no tiene familia. Nadie viene a visitarlo. En su mano derecha, el anciano tiene un rosario viejo. Sus dedos tocan las cuentas despacio, una por una. Isabel mira el rosario. Piensa en su propia mamá, que también tenía un rosario igual. En ese momento, su teléfono empieza a vibrar. Es un mensaje de su hermana. El mensaje dice: Tu hija tiene fiebre. ¿Qué hago? Isabel siente el corazón muy pesado. Su hija pequeña está enferma en casa. Isabel quiere correr a su lado ahora mismo. Pero mira a don Ernesto. El anciano todavía tiene los ojos abiertos, llenos de miedo. Isabel respira hondo. Toma una decisión difícil, pero con amor. Llama a su hermana. Le dice: Por favor, quédate con ella esta noche. Yo llevo más tarde. Su hermana dice que sí. Isabel siente un poco de alivio, pero también mucha pena. Regresa junto a don Ernesto. Se sienta en la silla pequeña al lado de su cama. Le dice con voz tranquila: Aquí estoy, don Ernesto. No estás solo. El anciano la mira. Sus ojos cambian un poco, como si el miedo fuera más pequeño ahora. Solo se escucha el sonido suave de la respiración del anciano y la luz fluorescente arriba. Isabel toma la mano de don Ernesto con cuidado. La mano del anciano es fría y delgada.
Él aprieta su mano despacio. Todavía tiene el rosario viejo entre los dedos. Él aprieta su mano despacio. Isabel le habla con voz muy baja. Le cuenta cosas simples: el clima de La Paz, la plaza cerca de su casa, el mercado de los domingos. Don Ernesto escucha. Sus ojos se cierran poco a poco. La frazada de hospital sube y baja con su respiración lenta. Isabel no habla más, solo se queda sentada, con la mano del anciano en la suya. La luz fluorescente sigue encendida. El teléfono de Isabel está en silencio ahora, en su bolsillo. Pasan los minutos. Don Ernesto duerme. Su cara está tranquila, como la cara de un niño. Isabel lo mira y siente algo extraño y bonito al mismo tiempo. No es felicidad exactamente, es algo más profundo. Es el amor tranquilo que viene cuando uno hace lo que tiene que hacer, aunque duele un poco. Ella piensa en su hija en casa, piensa en su hermana que está cuidándola. Se dice a sí misma: ella está bien, mi hermana está con ella, aquí también me necesitan. Isabel mira la fachada de hospital sobre don Ernesto. La acomoda un poco con su mano libre. El rosario viejo descansa sobre la cama, al lado de la mano del anciano. Está quieto ahora. Isabel no sabe si don Ernesto va a recordar esta noche, pero ella sí va a recordarla. Afuera, La Paz duerme también. Las calles están oscuras y frías, como siempre en la noche de la ciudad. Pero en esta sala pequeña, con la luz fluorescente y la frazada blanca, hay algo muy cálido. Hay una mano que no suelta. Hay un corazón que inició quedarse. A veces el acto más pequeño es el más grande. A veces estar presente es todo lo que alguien necesita.